Bueno, quiero agradecer a todos por la asistencia el día de hoy en esta webcast que vamos a hacer sobre R, que lo denominé primeros pasos con R, pues porque sé que pues los asistentes de pronto el día de hoy han escuchado mucho de este software, pero de pronto no han tenido la posibilidad de interactuar con el mismo. La idea de la sesión de hoy y de la próxima sesión que realizaremos de una vez la otra semana es que podamos conocer un poco su funcionamiento y demás, para que en próximas presentaciones pues veamos cómo con los aplicativos que tradicionalmente presenta la compañía, como son eViews, Stata, eh, entre otros, pues podamos ver cómo se hace la interacción entre estos aplicativos. Pues porque hoy en día realmente cada uno de los aplicativos pues tiene sus ventajas y desventajas y en muchas ocasiones entre los mismos software o lenguajes de programación, pues se pueden complementar las aplicaciones. Entonces, por eso, pues decimos como primero iniciar este ciclo de charlas con otros aplicativos, con R, y pues obviamente explicándoles un poco en qué consiste y demás. Pues para iniciar, pues que las personas que pronto no sepan qué es R, en qué consiste y demás, pues R es un lenguaje de programación como tal, no es un software, es un lenguaje de programación y pues para eso tiene unas interfaces que permiten su aplicación. Este software está basado en un lenguaje un poco más antiguo que se llama S, que fue desarrollado en 1970 por AT&T y pues a partir de este lenguaje, que también de ahí salieron otros aplicativos como Splash, que sí es un software privado, que pues tiene también sus aplicaciones mucho hacia temas de series de tiempo. Pero pues R sí es un lenguaje de programación que, como lo menciona acá, es open source, es software libre, donde pues la filosofía principal del software libre es no que sea gratis, sino que sea de libre distribución y libre desarrollo. Esto es decir, que si alguien igual quiere hacer algún tipo de beneficio económico con estos aplicativos, pues no hay ningún problema. Como lo hacen realmente muchas entidades en temas de consultoría, asesoría, como lo hacen con Linux también. Este software fue desarrollado en la Universidad de Auckland en 1993 y pues a partir de ahí se definió que iba a ser un software libre, que iba a ser código abierto y que pues iba a tener todas las bondades asociadas a lo que se conoce como la licencia GNU. Para las personas pues que están interesadas en conocer un poco más sobre el tema de R, la Comunidad Mundial de Desarrolladores, pues uno simplemente entra a R Project y ahí encuentra pues todo el tema asociado a, al software. Como lo mencionaba, pues esta es una comunidad mundial de desarrolladores y colaboradores. En Colombia es liderado principalmente por lo que es la Universidad Nacional, el ICESI, eh, y pues otras universidades principalmente públicas. Así funciona generalmente en la mayoría de países. Las universidades públicas son las que principalmente apoyan este tipo de aplicativos. En este momento, el ICESI es la ubicación donde está los servidores de R. Antes estaba en la Universidad Nacional, pero pues por temas logísticos, hasta donde tengo entendido, no siguieron brindando el- los servidores para su descarga. Tenemos la última versión, que es la versión 3.3.2, que funciona tanto para servidores o equipos 32 y 64 bits. No es necesario descargar una versión de 32 o una versión de 64, sino solamente se descarga una versión como tal y el mismo aplicativo pues le dice cuál es el que debe utilizar para su caso. De igual forma, las bondades de R es que está disponible bajo todas las plataformas, Windows, Mac y Linux. Tanto Linux, pues todas sus versiones que se puedan tener. No hay que tener, digamos, unas configuraciones específicas o complicadas o complejas en cuanto a las características de sus equipos. Puede ser un sistema fácilmente, un Intel sin ningún inconveniente, solamente pide como 250 megas en disco duro libres. Es bastante fácil de instalar, al igual que sus requerimientos al momento de ser utilizado.
Como mencionaba, aquí pues uno debe seleccionar al momento de ya manejar el programa eh, una fuente de descarga. Como menciono, pues para la fecha solamente está disponible en Colombia, Cali. Tenemos en Chile dos opciones, tenemos en Brasil dos opciones también, tenemos pues en diferentes países, Estados Unidos pues hay varias fuentes. ¿Y por qué es necesario seleccionar pues de dónde yo voy a empezar a descargar los datos? ¿Por qué? Porque R funciona por medio de paquetes o complementos. Todos estos son de libre descarga al ser un software open source. Es el objetivo de la licencia GNU. Entonces tú simplemente buscas el aplicativo o el complemento que tú necesites y se descarga automáticamente siempre y cuando pues, tengas la conexión a red o en el caso en que estés en algún tipo de equipo corporativo o que tenga algún tipo de firewall, necesitas pues configurar el usuario y la contraseña que te permita descargar los complementos. Hay que tenerlo presente porque en algunos momentos dicen, no, pues que a mí no me descarga. Entonces que si estás en un equipo corporativo o un equipo en una universidad, lo más seguro es que te va a pedir la configuración de HTTPS de tu ubicación laboral o de la universidad en la que estés. Entonces hay que tener cuidado con eso, de siempre configurar al momento de descargar los paquetes complementos. Primero, pues desde qué ubicación yo lo voy a tomar. En este caso, pues si va a ser algún país latino o países, otros países. Y segundo, pues la configuración de usuario y contraseña asociada a la entidad en la que estés trabajando. Como es un lenguaje de programación, su entorno principal es por medio de consolas, como la que estamos viendo aquí en esta pantalla en este momento. Mi equipo es un equipo de 64 bits, por eso pues aquí me sale 64 bits. Y pues esta es la pantalla básica de R. Si uno igual no quiere utilizar compiladores, como el que vamos a estar viendo acá que se llama RStudio, pues simplemente puedes hacer tu programación desde acá. En lo que pues para otras personas les gusta ver otras cosas a la vez, la base de datos, la compilación, los errores, los gráficos, todo en una sola consola y por eso pues se utilizan algunos compiladores como RStudio. Su funcionamiento es bastante sencillo en cuanto a su lenguaje de programación, ya lo vamos a estar viendo, pero para las personas que de pronto les guste trabajar con consolas un poco más amigables, R tiene una consola propia que se llama R Commander. Listo, R Commander. Y ahorita les explico cómo se instalan y demás. Igual vamos a ver unos ejemplos desde ahí. Asociado a este tema de R Commander, es una opción bastante sencilla para empezar a trabajar con datos en R. Desde importar información, generar modelos, realizar gráficos y demás, hacer simulaciones de Monte Carlo, entre otras. ¿Listo? Eso lo podemos hacer desde un R Commander. Voy a explicar pues cómo funciona la estructura de programación para que después entremos ya en funcionamiento de cómo es R como tal. R funciona, es un lenguaje de programación enfocado a objetos, variables y matrices. Es decir, yo puedo crear una variable, llamarla, transformarla y demás, al igual que las matrices. Eh, Obviamente tiene pues todo el proceso de funciones y demás de matrices. Si yo quiero realizar algún tipo de proceso matricial, por ejemplo, si quiero hacer una regresión lineal por matrices, pues simplemente selecciono las variables matriciales y hago el cálculo de los betas por medio de la fórmula matricial. Si yo quiero colocar comentarios, pues simplemente pongo el, el numeral o Michu, que también llaman en algunos países, y eso indica que es un comentario y por lo tanto al momento de yo ejecutar el comando, pues no me va a generar ningún tipo de error. Generalmente las variables y los comandos se pueden seleccionar o definir por dos formas. El nombre de la variable seguido por el símbolo del menor y por un guión o con el igual. ¿Listo? Eso ya depende cómo cada uno lo vaya acoplando a su conocimiento de programación y pues lo podrá trabajar ahí automáticamente. Esto indica que se va a asignar una variable, un valor, un vector, vector fila, vector columna o una función también. Hay que tener cuidado que
R es lo que se conoce como case sensitive, que indica que si yo escribo una función en minúscula, o un nombre, una variable en minúscula, y después la quiero llamar o utilizar, debo llamarla en minúscula. Si la escribo en mayúscula y después la llamo en minúscula, me va a salir un error porque él no va a encontrar la variable. Entonces, eso se llama case sensitive y eso pues pasa con R. Si yo después quiero mostrar la información, pues solamente debo ingresar la variable en mayúsculas o en minúsculas, como yo la haya escrito, por eso el tema del case sensitive. De igual forma, para las funciones, comandos y demás, todos deben ser escritos tal y como están descritos en la ayuda de R. Si yo no la escribo de esa forma, escribo minúsculas o mayúsculas donde no es, pues obviamente me va a generar un error. Me va a decir que no existe la función o el complemento o el paquete. En forma general, un comando de R pues tiene la siguiente estructura. El nombre de la variable o las variables, el comando que yo voy a utilizar seguido por el símbolo de referencia, como les dije, menor o igual, menor, perdón, y el guión. O si no, con igual, funciona de ambas formas. Después, pues cada comando tiene un conjunto de parámetros obligatorios, pues que yo debo separar generalmente por coma. Después viene un conjunto de opciones, que en su mayoría están descritas por la opción, un igual y entre comillas la característica o la variable, el valor que va a tomar esa opción. Así sucesivamente. Dentro de pues, cada comando hay múltiples parámetros y funciones, entonces pues hay que tener cuidado de ingresarlo de la forma correcta y a veces en el orden que se requiere. De igual forma, pues si uno tiene alguna pregunta o inquietud, pues simplemente con el símbolo de pregunta, seguido por el nombre del comando, pues puede obtener ayuda del mismo. ¿Listo? Una de las cosas importantes es que si igual yo quiero ejecutar un comando, en algunas versiones especialmente en las consolas de apoyo, no en R directamente, en algunas ocasiones si usted no tiene instalado el paquete, pues le va a generar un error y pues necesitaría instalarlo. Una forma de instalarlo pues es directamente escribiendo en su consola el comando asociado que es install.package y entre comillas el nombre del comando, el nombre del paquete que usted quiera instalar. Después pues necesita llamar o cargar el paquete como tal. Entonces usted le dice library y selecciona el paquete que haya instalado. Si usted primero le da library y después install package, pues ahí también va a generar un error. Los errores en R, pues como en la mayoría de software que tienen colores en sus comandos, aparecen en color rojo indicando que hay un error. Yo aquí le puse colorcito verde, pero no significa que tenga que escribir en R, en verde o algo por el estilo. Vamos aquí a abrir el R justamente, directamente. Entonces, esta es la consola de R. Como les comentaba, este es un software, para mi caso, 64 bits. Y aquí en la sección de paquetes, yo le puedo decir cargar paquete siempre y cuando ya esté instalado. ¿Listo? Si aquí le doy cargar paquete, él me va a sacar un listado de los paquetes que están disponibles dentro de mi R. ¿Listo? Entonces aquí me dice, mire, usted los que ha instalado en su R son estos. ¿Listo? En el caso en que no, pues usted le dice instalar paquetes, lo puede hacer desde aquí, desde la consola también, instalar paquetes. Selecciona la ubicación, como les mencionaba, a la cual usted vaya a trabajar. Yo pues aquí estoy en Colombia, entonces voy a darle Cali, porque es la única ubicación que está en este momento disponible. Y después él me dice, listo, para esa ubicación están estos paquetes. Usted selecciona el que desee instalar, teniendo presente que puede ser que ya esté instalado. O sea, aquí el aplicativo no le está diciendo ya está instalado directamente en la lista. Después le puede decir, oiga, usted ya está instalado, desear sobreescribirlo. Eso ya es decisión suya si desea instalarlo o no. ¿Listo? Justamente uno de los comandos que les recomiendo cuando uno está hasta ahora empezando con R y de pronto no le tiene como la habilidad, pueden utilizar lo que yo les comentaba que se conoce como R Commander. ¿Listo? Que es todo este paquete, esta suite. Pues a mí me gusta instalarlo todo el R Commander para que no me toque estar después llamando paquetes. Igual él instala otros que él sabe que necesita para utilizar R Commander. Como les digo, esta es una consola propia de R, desarrollada pues para facilitar el trabajo con el software, porque pues uno conoce que no todas las personas
O a mí me pasa que yo no me sé pues obviamente todos los comandos o que a veces cometo errores porque me faltó una coma, un punto, cualquier cosa por el estilo. Entonces a veces las consolas dinámicas de los software tradicionales puede ser útil y yo realmente sigo utilizando por dentro el lenguaje de programación de R. Pero obviamente funciona para cosas muy básicas. O sea, estamos hablando de regresiones, gráficos, análisis de datos, carga de información. Igual sirven pues para también usted ir conociendo cómo es el lenguaje de programación y demás. Una vez pues usted haya instalado sus paquetes, los haya descargado, ahora los llama. ¿Listo? Entonces le dice aquí cargar paquete. Entonces yo justamente voy a abrir el de RCommander. Este es el principal, el que solamente está sin ninguna de las opciones aquí adicionales. Le digo OK. Él empieza a cargar. Siempre hay que tener presente que el cargue, si yo instalo todos los paquetes a la vez, o sea, si a mí me diera por hacer paquetes, instalar todos los paquetes, o sea, seleccionarlo todos, pues primero me va a tomar bastante tiempo. Y segundo, estoy gastando memoria de mi computador. O sea, prácticamente, creo que alguna vez hice como el ejercicio, me gastaba más o menos en ese momento, pónganle que hace que unos 2 años, realicé el proceso con los paquetes que estaban en ese momento y me gastó alrededor de 10 gigas de memoria de mi equipo. Espero para que lo tengamos presentes. Hoy, cada mes, cada día empiezan a haber actualizaciones de algún paquete o instalan nuevos paquetes. Entonces, pues hoy debe ser mucho mayor esa información. Pero si usted realmente, por ejemplo, yo no tengo que ver nada con música, ni con diseño, ni con ingeniería, entonces pues yo no instalo los paquetes para eso, solamente instalo los paquetes que realmente necesito, que es temas de estadística, finanzas y economía. Eh, no más que eso. De pronto, pues quiero ver algún tema de mapas o pues también lo podría trabajar, pero pues no es mi enfoque. Entonces, para que no, una recomendación, no se pongan a instalar de una vez todos los paquetes. No es necesario, no es necesario. Cuando ustedes lo necesiten es bastante rápido, depende de la velocidad de red de sus computadores eh, y ya, no necesitan hacer nada más. Entonces, como les comenté, RCommander pues es una consola mucho más amigable que lo que puede llegar a ser R, porque pues si yo aquí quiero empezar a hacer cosas, pues me toca empezar a asignar variables, que es lo que yo les decía. Si yo quiero aquí ingresar una nueva variable que se llame hola webcast, si no me salió ningún error o mensaje, pues indica que estoy bien. Después quiero llamar la variable y me dice X es hola webcast y la está ingresando como un vector de tamaño 1 por 1, porque pues inicialmente R trabaja como vectores y matrices. Si ya después yo cargo paquetes asociados, por ejemplo, a series de tiempo, a corte transversal, entre otros, pues él me puede mostrar la información de forma diferente, indicándome que la posición 1 es, por ejemplo, el año 1998, o es el año 1998 el individuo 10 para datos de panel. Entonces es bastante sencillo. Dependiendo de la configuración, eh, uno pues puede trabajar con esto sin ningún problema. ¿Listo? Entonces tengo aquí RCommander. RCommander. Me pregunta que cuál es este tipo de preguntas. Les voy a hacer de una vez. Es que yo sé que hay muchas personas que de pronto tienen algunas dudas de cómo, que el paquete tal, que cómo eso. Yo prefiero que me las envíen a mi correo electrónico, porque si no nos quedamos aquí hablando de todos los posibles paquetes. Entonces, por ejemplo, Virgilio me pregunta que los mapas de Perú. O sea, yo te digo cómo es el carga de los mapas, que es, pues es Maps, pero de Perú te toca ahí sí buscar realmente cómo llegar a ese detalle. Generalmente, pues como en término general, como para responder esa pregunta rápidamente, cargas el paquete de mapas y después tienes que cargar un tipo de archivo específico que te pide el programa para cargar los mapas. Es decir, tú ya tienes que tener el mapa de Perú, a no ser que haya alguien que haya desarrollado en tu país los mapas y ya lo haya subido. Eso sí no lo sé porque lo que digo, mapas no es mi punto de trabajo.
Entonces, pues, así igual, las personas que tengan preguntas de, ay, ¿qué paquete me funciona para tal cosa? Me lo envían al correo, yo después por correo electrónico le respondo. De una vez, pues, para todos, les voy a poner acá mi correo electrónico, para que si alguien tiene algún tipo de pregunta en inquietud, pues me la puede hacer por ahí. Bueno, entonces aquí estamos con R Commander. Como les comento, es bastante sencillo. Uno, pues, puede cargar sus archivos de R que tienen como extensión r.data, ¿listo? r.data, o también cargar sus archivos de programación que es .r, ¿listo? Esas son las extensiones que tenemos para R directamente. R, pues el lenguaje de programación y r.data que son bases de datos. Yo puedo decirle aquí donde dice datos que me cree un nuevo conjunto de datos, es como si me creara un nuevo archivo y yo le voy a llamar base. Listo. En este momento pues no hay nada en base, no hay nada en base, pero pues ya la creé. Después yo le puedo decir impórteme datos, directamente en datos, importar datos, y voy a decirle que me importe un archivo desde Excel. Eh, Puede ser en la misma base que yo ya le había puesto, lo puedo crear otra base nueva, como yo quiera. Lo que me pregunta es que si los nombres están en la primera fila o no. En este caso, sí está en la primera fila, entonces voy a decirle que los abra. Entonces, voy a buscar acá, se llama ventas. Él me busca archivos de este tipo de extensiones de Excel, XLSX, XLS. No abre archivos tipo macros, no. Y entonces aquí me dice, bueno, dentro de ese archivo hay tres hojas. ¿Cuál quiere usted? ¿Jugos, Vicks o restaurantes? Pues yo voy a seleccionar restaurantes. Y listo. Entonces, automáticamente él me saca el script que si yo lo hubiera querido escribir dentro de R, pues hubiera tenido que hacer pues este proceso. Decirle dónde estaba el archivo, que si las opciones, por ejemplo, fíjense aquí lo de las opciones que yo les dije, que si los nombres de las variables estaban en la fila o no, que si tenía títulos, que cuál fue la hoja que yo traje, todo eso. Entonces, yo podría copiar esta información, llevarla aquí a R y cargarla. O sea, copiar ese comando. Fíjense que no me generó ningún tipo de error ni nada. Después yo puedo llamar aquí base 1 y me muestra la información. ¿Listo? Eso pues dependerá de la cantidad, pues esta base es bastante grande, como les comentaba. Si no, pues seguimos trabajando aquí en nuestro R Commander. Si yo quiero ver la base de datos desde acá, le puedo dar aquí donde dice visualizar conjunto de datos y digamos que la ventaja es que no me sale todo como en la consola principal, que me sale toda la información y pues yo aquí tengo toda la base de datos. Estamos hablando aquí de 1327 observaciones. ¿Listo? Sencillo hasta ahora, ¿cierto? Pues con el R Commander es bastante sencillo empezar esos primeros pasos con R. Si yo quiero editar la base de datos, hago aquí clic en editar conjunto de información. Él me va a preguntar pues a qué base usted quiere editar. Y listo. Marinela me pregunta que cómo instalo R Commander. Muy sencillo, Marinela, esta es pues, una pregunta interesante. Primero instalas el paquete, que era lo que yo mencionaba, instalar paquete. Buscas RCMDR. Este. Y como dije, mi recomendación es que traten de utilizar, instalar todos estos que están acá. Todos los que empiezan por RCMDR, para evitar errores, que a veces carga y si no cargue algún plugin, entonces se me desactiva. Después de que lo instales, o sea que ya hayas descargado el paquete, lo cargas. ¿Y cómo lo cargas? Aquí donde dice paquetes, cargar paquete, y aquí sí me va a salir a mí los que yo ya tengo instalados en R. Entonces solamente selecciono el primero, R Commander, y ya te abre tu R Commander. Este, pues, como son varios paquetes, se te puede demorar por ahí unos 3 o 5 minutos. Listo. Aquí,
como les mencionaba, la ventaja aquí del R-Commander es que yo puedo hacer realizar operaciones típicas de un software estadístico a nivel pues básico, no cosas tan complejas. Como por ejemplo, ya vimos lo de importar datos y demás, cargar bases de datos que vengan en paquetes, modificar variables, como por ejemplo, esto una vez en R se puede complicar, de cómo recodifico una variable, cómo creo una nueva variable, cómo añado observaciones al conjunto de datos, cómo convertir variables que estén numéricas a variables cualitativas o factor, cómo segmento variables, cómo reordeno, cómo quito observaciones, entre otros, hasta cómo cambiarle el nombre. Entonces, es bastante sencillo, como les comentaba. Yo digamos que cambiarle el nombre a una variable. Hay una aquí que se llama nombre del distrito. Entonces le digo aquí aceptar y lo voy a llamar ahora nombre-dist. Aceptar. Entonces, pues él ya me dice, ah, perfecto. Ese es el procedimiento y ese es el comando que usted necesitaría. Por eso les digo que para aprender uno inicialmente y conocer un poco el lenguaje de programación de R, pues es bastante sencillo. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí me está diciendo, utilice una función llamada names de la base, que yo llamé base 1, utilice, perdón, un vector columna, que es que está diciéndome acá, y dentro de ese vector, a esa posición, cámbiele el nombre y póngale nomdist. Entonces, al principio, si yo les empiezo a escribir esto, pues se pueden asustar un poco, pero pues es bastante sencillo desde acá. Dentro de la pestaña de estadísticos, pues ¿qué encontramos? Toda la parte de pruebas, tanto de pruebas de medias, pruebas de proporciones, pruebas de varianzas, test paramétricos y no paramétricos, análisis dimensionales, como es todo lo que es análisis de factores, análisis de componentes principales, análisis de agrupación, que es todo el tema de clusters, agrupación por K-medias, jerárquicas, entre otros. Y en ajustes de modelos, aquí tiene regresión lineal, modelo lineal generalizado, logis multinomial y regresiones ordinales. Entonces, pues les digo, pues tiene unos modelos bastante interesantes pues para hacer una consola básica de R. Por ejemplo, si yo le doy aquí resúmenes, digo conjunto de datos activos, aquí me dice, ah, mire, de las bases de datos 1, usted tiene esta información, de la columna barrio, de la columna distrito, así sucesivamente. Entonces, porque esta tiene bases, es una base de corte transversal. Otra cosa que uno puede hacer aquí, que me parece interesante y bastante sencilla, es si uno quiere empezar a trabajar con R sin base de datos. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues tú puedes primero crear simulaciones de todas estas distribuciones. Entonces, fíjate, normal, TH, cuadrado, F, exponencial, uniforme, beta, Cauchy, logística, log normal, gamma, Weibull, Gamble. Y de discretas también, binomial, Poisson, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, entre otras. Entonces es bastante sencillo. Si yo quisiera crear una distribución binomial, una muestra, hago clic acá. Si quiero una distribución continua, distribución normal, yo le puedo decir, bueno, quiero una gráfica de una distribución normal. Listo. ¿Cómo la quiere? ¿Con qué media y con qué desviación? ¿Quiere que le muestre la función de densidad o la función de distribución? Voy a decirle no, deme una básica, le digo aquí aceptar y automáticamente me muestra cuál es el gráfico de una distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Y esto usted lo puede copiar o guardar para presentarlo si usted lo necesite. Voy a generar una simulación justamente de una distribución normal. Entonces voy a ir a distribuciones, distribuciones continuas, distribución normal, muestra de una distribución normal. Le digo, ¿qué nombre le quiere dar? Entonces la va a llamar simulación. ¿Qué media quiere? Quiero una media de 100 y una desviación estándar de 10. ¿Cuántas observaciones quiere? Voy a pedirle que me dé 1000 observaciones y toda en una sola columna. Si yo le pongo 100, realmente son 100 de 1000, ¿no? Entonces voy a ponerle una. Y no le voy a pedir que me calcule nada. Y aceptar.
Listo. Él creó una nueva base de datos y si yo quisiera realizar ese procedimiento en R directamente, pues puedo copiar este comando, ya sea aquí en el RScript o si no aquí en la ventana de salida. Puedo copiar ese comando y lo utilizo dentro de mi script. ¿Listo? Si ustedes pues quieren crear su propio script, pues fácilmente pueden utilizar pues programas de script o simplemente pues utilizan un blog de notas y ahí van escribiendo sus cosas. Recuerden que uno pues si quisiera también puede escribir comentarios y pues es bastante sencillo, simplemente con el numeral. Entonces fíjense, si yo quisiera crear, entonces aquí me dice, va a crear usted una base de datos de tamaño 1000 filas, 1000 filas, con una media de 100 y una desviación estándar de 10 y una sola columna. Y eso se va a llamar simulación. Él me carga aquí la base de datos llamada simulación y acuérdense que yo tenía otra base que se llama base 1. Entonces yo puedo tener base 1 y simulación y puedo tener las que yo quiera. Es una de las ventajas de R. R, yo puedo cargar toda la información que yo quiera siempre y cuando mi computador me lo permita. O sea, no es el software. Porque en algunas ocasiones algunos aplicativos tienden a tener restricciones en cuanto al número de filas o columnas que pueden cargar. O que en tal caso me toca a mí utilizar servidores o cosas por el estilo. Aquí realmente el limitante está en su computador. Si yo quisiera hacer una simulación de 10.000 millones, él me lo va a permitir. Pero pues obviamente mi computador tal vez no lo resista y pues se me va a bloquear o se me va a reiniciar R. Entonces, pues hay que tener pues como cuidado con eso. Es como lo único. Es una de las, para mí, una de las ventajas que puede tener R en ese aspecto. Que no es necesario que yo le empiece a configurar cuántas observaciones puede cargar máximo o algo por el estilo. Siempre y cuando usted lo ponga en su base de datos, como es el caso acá, que pues hizo una simulación de 1000 observaciones. Yo quiero ver esa base de datos, entonces selecciono simulación y le digo visualizar esa base de datos y él me dice, perfecto. Aquí están sus 1000 simulaciones de su distribución normal con media 100 y desviación 10. Perfecto, entonces yo quiero ver ahora una gráfica de esa base, independientemente que sea una distribución normal o no. Yo quiero ver una gráfica, como por ejemplo un histograma de esa variable. Entonces simplemente le doy aquí histograma, él me dice qué variables de su base de datos usted quiere cargar, le voy a decir que de ops, y le digo aquí aceptar y listo. Fíjense que yo no puedo cerrar el R consola principal, porque si no, pues se me va a cerrar el R Commander. Entonces, y los gráficos en este caso salen dentro de perdón, del R principal, de la consola, como es el caso de aquí de esta distribución normal. ¿Qué quiero ver cuál es el comando para generar ese histograma? Muy sencillo. Utilice el comando hist, H-I-S-T. ¿Listo? Solo que pues aquí él utiliza algunas fusiones entre otros comandos, pero con el comando hist usted puede generarlo. Voy a mostrar cómo generar, por ejemplo, la ayuda de ese comando. Entonces simplemente escribo interrogante y escribo hist, que es este, y él me dice, bueno, ese está dentro justamente de la función de rcommander y usted pues puede utilizarlo como lo considere. Y aquí le salen sus opciones. Acá está. Es que abrí otra consola. Cierro la consola. No quiero guardar esto. Listo. Por ejemplo, quiero validar en estadísticos que la media de esa simulación sea estadísticamente igual a 100. Entonces, voy a estadísticos, media, test para una muestra de la variable observación, donde la hipótesis nula es de 100, con un nivel de confianza del 95%, donde la hipótesis alterna es que la media es diferente de 100. Le doy a aceptar y aquí me saca el resultado de la prueba T de una media con la hipótesis nula de que la media es igual a 100. Hipótesis alterna que la media es diferente de 100. ¿Listo? Dado el p-value, no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto hay evidencia estadística para validar
que la media de la variable ops es igual a 100. ¿Listo? Sencillo hasta el momento, ¿cierto? Pues con Commander es bastante sencillo. Como les comentaba, uno puede hacer aquí muchos tipos de cosas, como regresiones. Aquí, fíjense que me salen varios en gris. ¿Por qué? Pues principalmente porque no, solamente tengo una variable. Entonces, pues él me dice, usted no puede hacer una regresión lineal con una variable, así sea con constante. Él no lo entiende. Por eso, pues voy a cargar otra base de datos, voy a importar datos otra vez desde Excel. A esta le voy a llamar base 3. Le digo aquí aceptar. Voy a cargar esta que se llama CAPM. Es importante que el archivo que yo esté utilizando, tenga la misma configuración de puntos decimales que R. Es decir, pues R es un software que está configurado en lenguaje Anglo, es decir, que el separador decimal es el punto y el separador de miles es la coma. Entonces, pues hay que tener como cuidado con eso. Es como lo único. Entonces, si yo quisiera pues hacer otro tipo de cosas, pues simplemente ahí fíjense que él me entiende y me dice, ah, perfecto, usted ya puede hacer una regresión lineal porque ya tiene más de una variable. Cosas por el estilo, pues es bastante inteligente Commander para hacer ese proceso. ¿Listo? Ahora, en la medida que uno ya vaya practicando más y demás, pues puede utilizar otro tipo de consolas que sean mucho más útiles. Que es el caso de una de las consolas más utilizadas para los usuarios de R, que se llama RStudio. ¿Listo? RStudio, pues es una consola donde yo ahí sí voy ingresando mis comandos o descargo alguna programación de alguien, una tarea, lo que sea. Y la muestro en la ventana en la consola de programación, me sale en la consola de resultados, aquí en la parte de la derecha puedo ver la historia y cuáles son las variables que yo tengo en este momento, y aquí en la parte inferior derecha encuentro los resultados. Entonces, RStudio, pues es bastante, también simplemente lo buscan como RStudio, lo descargan, y pues vamos aquí a abrir RStudio. Entonces vamos a cargar RStudio. Ya me cargó. La ventaja es que pues RStudio me va a cargar las últimas ventanas de programación que yo ya tenía. ¿Listo? Entonces, justamente aquí tengo unos pequeños comandos donde yo creé una línea de comandos donde la primera dice hola clase, después creé una variable llamada y 100.000, quiero ver x y quiero ver y. Para ejecutar simplemente seleccionan la fila o se ubican en la línea que ustedes quieran y presionan control enter. Fíjense que aquí a la derecha él me va indicando pues cuáles son esas variables que yo he estado ingresando dentro de mi secuencia, dentro de mi base de datos de aquí de R. Fíjense que los comentarios van con el símbolo numeral. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos comandos interesantes. Cómo crear secuencias de números. Entonces yo simplemente escribo de 1, 2.5. Y aquí me genera una secuencia del 1 al 5, como lo vemos acá. Otra forma es utilizando el comando sec, S-E-Q. Y entonces aquí le digo, mire, créeme una secuencia de 1 a 50 con espacios de 5. Entonces aquí esta función pues claramente tiene más alternativas que solamente la función básica. O el comando rep, que es para generar repeticiones. Entonces, genéreme una repetición de los números 1 4 veces. Entonces, eso es lo que me sale acá. Pero no lo he asignado a ninguna variable. ¿Cómo sé eso? Porque fíjense que aquí en la base de datos solamente sigo teniendo a x y y. Ninguno de los anteriores han sido asignados los ejemplos a alguna variable. Entonces simplemente le doy aquí x, que x va a ser de 10 a 30 y fíjense aquí que ya me aparece. Se reescribió x. Ustedes recuerdan que tenía x como x minúscula o la clase. Entonces, él no pregunta si ustedes hacen eso. ¿Listo? Si ustedes renombran o reclasifican una variable de alguna forma, él no pregunta si está seguro o algo por el estilo. Si usted lo hizo, ya es su problema. Por ejemplo, usted también puede trabajar con matrices, como es el caso que yo estoy mostrando acá.
¿listo? Donde utilizo la función matrix, justamente indicándole que voy a crear una matriz de tamaño 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Quiero verla, pues simplemente, uy, me fui muy lejos, acá, me fui muy lejos, acá. Me ubico en M y le digo Enter, Control Enter, y aquí me muestra pues la matriz de tamaño 2 por 3. Claramente aquí también está, yo podría haber hecho aquí doble clic y él me muestra la información de esa matriz. Ahora yo la voy a llenar. Para llenarla, dentro de la función matrix, voy a poner aquí justamente para que me diga ayuda de matrix. Fíjense que este no me lleva hasta el Internet Explorer o el Chrome o el Mozilla, sino que dentro de la misma consola me muestra la información, es decir, él va hasta Internet y me trae la información. Entonces me dice, ah, mire, usted quiere trabajar con matrices, ¿cierto? Entonces con matrices usted tiene que utilizar una base de datos o construir una data, cuántas filas, cuántas columnas y demás. Otras opciones que usted aparece acá y generalmente le muestra uno o dos ejemplos que usted pueda trabajar con él, como es el caso de acá. Entonces, ese es bastante sencillo en ese aspecto. Yo en este caso, fíjense que yo voy a utilizar la función que les comenté ahorita, que es una secuencia de números de 1 a 6, y estos se van a rellenar en la matriz M. Voy a decirle que me imprima M, o ingreso M, o hago doble clic aquí, y me muestra los valores de M. Por eso, pues a muchos usuarios que utilizan R, les gusta bastante RStudio, porque pueden ver todo a la vez. Los resultados, la programación, las matrices, la base de datos, la historia de los comandos que yo he ingresado y en la parte aquí inferior derecha los resultados. Si yo, por ejemplo, quisiera generar números aleatorios, también lo puedo hacer desde acá, desde la consola. Esto es prácticamente lo mismo que realicé con el RCommander. 100 simulaciones y le pido que me haga un gráfico utilizando el comando plot. ¿Listo? Plot es, sin lugar a dudas, el comando principal para generación de gráficos. Entonces aquí me dice, bueno, qué tipo de gráfico usted quiere, si es de líneas, si es de puntos, si es histograma, qué quiere que le aparezca en el eje X, quiere que le aparezca en el eje Y, y pues le va mostrando aquí sus ejemplos correspondientes. Ustedes pueden utilizar el comando demo, ¿listo? Demo, y él les va mostrando como ayudas y ejemplos de cómo realizar ciertas operaciones, como gráficas, ingresar matrices y demás. Entonces es bastante sencillo, es bastante útil el uso del software R. Uno de los comandos principales es cómo generar estadísticas descriptivas. Summary es justamente ese comando que me permite encontrar unas estadísticas descriptivas básicas. Audio, ¿ya me escuchan? ¿Ya hay audio? Ok, Brian, puedes continuar. Yo creo que toca repetir los últimos 5 minutos. Ok, ¿me recuerda más o menos en qué parte íbamos? ¿Alcanzamos ya a hablar del tema de RStudio? ¿Ya habíamos empezado el tema de RStudio o todavía no? Ah, ok, vamos en el summary. Listo, perfecto. Listo, entonces me voy a volver aquí un poquito. Tun, tun, tun. Habíamos visto lo de matrices y lo de la simulación. Entonces íbamos en el summary, les estaba indicando que cuando uno está aprendiendo el tema de R, pues puede hacerlo inicialmente y es una recomendación que yo hago. Si uno no tiene de pronto la habilidad conceptual de las programaciones, pueden utilizar, y es algo que yo hago mucho en mis clases, y es que ellos empiecen, digamos, con un RCommander para por lo menos lo que es cargar información, que a veces eso es lo más complejo. Desde, por ejemplo, cargar una base de datos, cambiarle los nombres, hacer la estadística descriptiva y generar unos gráficos, realmente los comandos terminan siendo sencillos una vez pues ustedes los hayan aprendido.
y es lo que nos permite aquí el RCommander. Entonces, lo que yo les decía era que justamente en RStudio, pues que es mi consola de programación, yo tendría que darle aquí, escribir el comando, entonces summary de X o de M y Enter. Ujú. Y ahí sí, pues él me generaría el procedimiento. Pero si no, entonces pues yo puedo venir aquí estadístico, resumen, conjunto de datos activos y él me saca el mismo comando. Entonces, pues esa es como la ventaja ahí en ese aspecto. Hasta ahí de pronto alguna pregunta, inquietud que lleguen a tener de esta primera parte. Roberto, yo no lo cargo, lo carga Software Shop. Ellos les enviarán algún tipo de link o información. Porque pues este video es en vivo. Liliana me pregunta que cómo llegó de R-Consola a RStudio. Lo que tienes que hacer, pues puedes crear un patch que es para abrir eso. Pero no, son prácticamente programas aparte. O sea, RStudio utiliza el lenguaje de programación de R. Y pues con eso es que tú trabajas. Entonces, tú primero, claramente, o sea, ¿cómo funcionaría la instalación de RStudio? O sea, más bien de pronto la pregunta va hacia, de pronto de ese lado. Tú primero tienes que instalar R, ¿listo? Primero tienes que instalar R. Después de instalar R, ahí sí, pues instalas RStudio y todo lo que tú hagas desde RStudio al final va a entrar dentro del propio R. ¿A qué me refiero? Si tú vas a instalar un programa, si tú vas a instalar un programa, eh, ese programa queda instalado dentro de R, dentro de realmente la consola de R. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice el boxplot, hice ahora un histograma de frecuencias, ahora hago otro histograma con densidad de probabilidades, fíjense aquí, frequency, y aquí con density. Yo me preguntaba que si en RStudio se crea una base de datos igual que RCommander. En este caso, fíjate que aquí sí no hay opciones como data o algo por el estilo. Tú sí tendrías que utilizar, creo que por aquí tengo los comandos, funciones específicas de R para hacer ese cargue. Como yo aquí, por ejemplo, tengo read.table o .csv. Y aquí tengo también un paquete que se llama XLSX para cargar archivos de Excel que no sean CSV o .txt. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a cargar aquí esta información. Creo que tengo. Ya sé, porque es que esta no es la ruta. Si yo tuviera aquí la base de datos, pues simplemente aquí yo voy cargando y voy generando la información. Aquí me están haciendo unas preguntas. Yamil, ¿se puede importar un dataset? Por supuesto. Yamil, se puede importar un dataset, tanto .rdata como un dataset de otra fuente. Desde RCommander, cuando tú ves aquí, por ejemplo, cuando yo le digo aquí importar datos, él te muestra unas opciones, SPSS, SAS, Minitab, Stata, Excel o archivos de texto. Similar lo harías, digamos, si yo aquí tuviera un archivo de SPSS, le doy acá y él me dice, bueno, listo. ¿Cuál es el comando? ¿Cuál es la extensión? Que en este caso es .sav y ahí te cargaría la función asociada. ¿Listo? Entonces ahí es similar en ese aspecto. Ahora, como para un comentario así a nivel general. Dentro de los aplicativos general, dentro de los aplicativos general, como puede ser MATLAB, como puede ser Stata, como puede ser EBIUS, y como puede ser el mismo SPSS también, ya tienen batch que se llaman, como una opción de programación, justamente como una consola que le permite a uno
desde Stata correr R. ¿Listo? Obviamente pues necesitas también instalar algún tipo de aplicativo adicional si ya no viene propio en el programa. Digamos pues en MATLAB tú tienes que traer un programa asociado para poder ejecutar los scripts de R. Similar en R, ¿no? Pues en R yo también puedo ejecutar algunos scripts de otros programas. En tema de interacción entre los aplicativos, era que, pues la ventaja de este software, hacer un software libre, es que los aplicativos lo han tomado también dentro de sus aplicaciones. Es decir, uno desde Stata puede ejecutar scripts de R, uno desde R puede ejecutar scripts de Stata, así igual con MATLAB o SPSS. Pero a pesar de eso, hay ciertas características que hacen que los software, en algunos casos, pues tengan más bondades que otros. Por ejemplo, para el tema de minería de datos, R es muy bueno. Es muy bueno porque justamente el tema de cargar amplia información es excelente, es excelente. Pero digamos, si yo quisiera construir un modelo de datos de panel, me iría con Stata sin pensarlo, porque las bondades hacia ese tipo de datos en Stata son mucho mejores. Si me fuera a trabajar series de tiempo, me iría con Ibius, por ejemplo, sin desprestigiar las aplicaciones que tiene R en eso, o las que tienen otros software, sino que uno ya sabe que las bondades estadísticas de esos aplicativos pues son bastante buenas y pues son bastante confiables los resultados. Que esa vez es una de las desventajas que algunos mencionan con respecto a esos aplicativos, y es que como son open source, pues no hay quien los valide. Pues de eso no estoy 100% de acuerdo, porque realmente para que un aplicativo, un paquete entre a funcionar, eso es validado por muchos usuarios a nivel mundial. De pronto sí, no tienes la garantía de una compañía, o si te sale algo mal, no sabes con quién pelear, efectivamente. Pero pues sí es validado por muchas personas a la vez. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a finalizar nuestra sesión. Como mencioné, pues aquí la idea era que ustedes conocieran por lo menos cómo entrar a R, cómo se trabaja con el software, y pues que me parece importante el tema del R Commander. Creo que eso es algo que mucha gente no conoce y que definitivamente puede ser bastante útil. Otra cosa, pues que conocieran RStudio, pues para mí es el software, una de las mejores consolas que uno puede trabajar. eh, y que es bastante amigable realmente y muy estable, que es a veces otro de los problemas, que uno tiene consolas que no son muy estables y se cierran a cada rato. Entonces, esa me parece bastante buena. Bueno, preguntas o inquietudes que tengan. Bueno, entonces, la próxima sesión, que va a ser el tema de eh, la segunda parte de R, pues vamos a estar hablando ya cómo construir, digamos, un modelo de regresión, cómo hacer pruebas de hipótesis y demás, tanto en R Commander como en RStudio. Esto para que veamos un poco la aplicabilidad de ambos casos. Entonces, pues los invitamos, va a ser el próximo jueves. Lo más seguro es que sea por ahí tipo a esta misma hora. Boris bueno, esta pregunta la voy a responder, que ¿cómo hago para que RStudio y RCommand funcionen simultáneamente? No, no hay forma. No hay forma que yo conozca. O sea, R siempre funciona con RStudio y RCommander, pero RStudio y RCommander a la vez, no. Porque el lenguaje base es R. Obviamente está desarrollado en C++ y otras cosas, pero no conozco, o bueno, tampoco le vería la aplicabilidad de hacer las dos cosas a la vez, porque al final todo lo estás programando por el mismo lenguaje que es R. Entonces, creo que por eso no conozco a nadie que haya hecho eso alguna vez. O trabajan solo en RStudio o en RCommander para las cosas básicas. Bueno, listo, entonces muchísimas gracias a todos. Nos veremos a los que puedan asistir el próximo jueves. Muchas gracias.